Buenas tardes a todos. Primero que nada, muchísimas gracias a Tema Sourcing, al equipo de Gina, Adolfo, por invitarnos a este panel del evento del quinto evento fiduciario. Es un gusto para mí compartir el panel con dos buenos amigos, dos amplios conocedores de la industria, de la infraestructura y de la energía en nuestro país, y también en el caso de Alfonso, pues también parte de una de las empresas españolas más importantes del sector, tanto de energías como de infraestructura, y con una amplísima experiencia en el mercado mexicano, por lo cual espero que durante el panel pues todos podamos aprender de nuestros dos ponentes. Y pues para dar inicio a nuestro panel me gustaría que arrancáramos con una visión general que nos compartieran Pedro y Alfonso en general de cómo ven el mercado de infraestructura de nuestro país y también obviamente de energía, para que pues, pusiéramos un poquito en contexto la charla, la discusión en este panel respecto de lo que nuestro querido fideicomiso mexicano ha aportado y también, sin lugar a dudas, los retos y los desafíos que su uso va a presentar en nuestro país ante los nuevos proyectos. Y pues yo comentaré un poquito también las experiencias desde la perspectiva jurídica, la óptica y los retos que también pensamos que van a tener que todos los actores que participamos en este mercado de infraestructura y de energía, y concretamente en el sector fiduciario, cómo podemos enfrentarlos, ¿no? Para lo cual, pues bueno, le pediría a Alfonso que nos diera sus impresiones generales sobre el estado actual del mercado de infraestructura y de energía en México. Bueno, Sergio, muchas gracias por la invitación a participar en este panel. Bueno, efectivamente, como hacía la presentación, Sergio, yo llevo 10 tiempo trabajando en México por más de 11 años y represento una de las líneas de negocio de una empresa multinacional de origen español que ya tiene más de 35 años de presencia en México. Entonces, de alguna forma, pues nos tenemos que adaptar a las reglas del juego de cada país donde llegamos, ¿no? Bueno, vemos el mercado mexicano actual con muchas expectativas de crecimiento en todos los sectores. El plan de desarrollo de infraestructuras del gobierno actual en los próximos 5 años es muy ambicioso. Sabemos todos que el desarrollo de infraestructuras es un detonante muy importante en la economía de un país y la inversión, un porcentaje importante del PIB en ese desarrollo, pues hace que el resto de las actividades asociadas a ellos pues creen riqueza, ¿no? Y creen crecimiento. Yo creo que México es un lugar ahora para estar en el sector de las infraestructuras, de la energía, del tratamiento de agua, de los servicios. Vemos con muy buenos ojos los proyectos futuros que vienen, aunque se han presentado en todos los sectores, en el sector ferroviario, en el sector de vías de comunicaciones, en el sector energético, que luego comentará un poco más mi colega de mesa, Pedro. Pero bueno, para eso hace falta pues tener unas reglas de juego de desarrollo bien claras y que los capitales y los fondos de inversión dedicados o que pueden aportar al desarrollo de estas infraestructuras pues los vean con buenos ojos y les den certeza jurídica para actuar, ¿no? Y en ese sentido, pues creemos que es muy importante el nuevo marco jurídico de las leyes o de la ley de asociación público-privada que hace que abra o permita que el capital o las empresas privadas desde un inicio actúen en el desarrollo de las infraestructuras, ¿no? Si quieres, Sergio, continuamos más adelante hablando del tema de esta ley de asociación público-privada.
sobre la forma de estructurar estos proyectos. Pues ahora le pediría a Pedro que complementara esta introducción que nos hace el favor Alfonso de dar sobre el mercado, con esta frase que atinadamente apunta, ¿no? Ahora, nuestro país es un lugar para estar, para todos los jugadores internacionales, con lo cual yo pensaría que, sobre todo para las instituciones fiduciarias, sin lugar a dudas es un campo de oportunidad todavía más amplio, toda la experiencia que ya se cuenta y que ahora puntualizaba Alfonso, y que le pediría entonces a Carlos que nos hiciera el favor de precisar o dar su punto de vista en concreto y también a la luz de la reforma energética que en estos días, como todos sabemos, pues es materia de amplio debate en el foro mexicano, en todos los medios, conjuntamente con ya también la otra gran instrumental, que ese fue el logro de la administración federal anterior, que ya se refería también a Alfonso, que es la legislación de asociaciones público-privadas en materia federal, y que, bueno, pues a la luz de esta reforma, esta iniciativa tan importante que el presidente Peña presentó en días pasados, que fundamentalmente se enfoca al marco constitucional y que después, según también lo han hecho particularmente el presidente de la Comisión de Energía del Senado, énfasis en que el debate legislativo y obviamente político y jurídico se seguirá ya después con la legislación secundaria, que aquí, bueno, pues los expertos ya, como Pedro, nos darán la visión de hacia dónde va a ir esa legislación secundaria en materia de energía. Gracias, buenas tardes. Gracias, Sergio. Personalmente tengo casi 25 años de vivir un proceso de transformación de la industria, particularmente de la industria del sector energía, del transporte, almacenamiento y distribución de gas natural en México. ¿Sí? Y México hoy tiene una gran oportunidad de cambio, de crecimiento y de dar solidez a un área que es uno de los motores de trabajo del país. Particularmente en la reforma energética se pretende dar certeza y regularizar todos los contratos de trabajo, de prestación de servicios que hoy día ya se están llevando a cabo, transparentando este trabajo, normándolo, regulándolo, se va a dar más certeza e incluso más crecimiento a la infraestructura que hoy se requiere, y evidentemente viene de manos de la iniciativa privada. Estos mercados, ya se ha mencionado en sin número de ocasiones, está en la exploración, en los derivados, en la infraestructura de transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos. Para el caso de energía eléctrica, está en la generación de energía eléctrica, ya sea por medio de las plantas de ciclo combinado o las plantas eólicas, ¿no? Son energías renovables. Hay muchas tareas, hay muchos candados, muchos atavismos que hay en este mercado, dado que Pemex tradicionalmente ha manejado bien este desarrollo, pero el crecimiento ha ido más allá del propio trabajo, del propio crecimiento y la capacidad que ha tenido Pemex y Sebia. En el caso del gas natural, a la creación de la Comisión Reguladora de Energía hubo una política en la cual se pretendió detener la participación de Pemex en el transporte de gas natural producto y otorgar más contratos, concesiones o permisos de transporte a privados. Pero fue más grande la demanda o el crecimiento del mercado de la demanda de gas natural que la capacidad que teníamos en productos. Entonces, hoy día, en los últimos meses, tuvieron a lo que se le llamó Pemex Gas alertas críticas por dos temas. Uno, porque no había gas suficiente, y dos, no había capacidad de transporte. Los dos fueron puntos críticos. Ya se han tomado medidas y están ductos en el proceso de construcción. Sin embargo, ese trabajo pues nos va a alcanzar para los próximos 4 o 5 años. La demanda es muy grande. Y es bueno para México, porque la demanda viene en la industria,
en generación de energía eléctrica a través de plantas de ciclo combinado. Y con la reforma energética no solamente se pretende abrir la participación o la capacidad de Pemex, sino la presencia de la iniciativa privada en estas tareas. Me parece que la gran oportunidad va a ser la capacidad de encontrar financiamiento para todos estos proyectos. Yo veo financiamiento en México. El fideicomiso es, me parece, uno de los vehículos ideales para todas las partes para lograr este objetivo. Hoy día no puede ser, no puede ser posible, habiendo tanto dinero en México y con las necesidades que tenemos de infraestructura, y que la mayor capacidad de financiamiento venga de Estados Unidos. Donde viene siendo una crisis, donde son muy estrictos en su análisis, su capacidad de otorgamiento de crédito, ¿sí? Que sean los principales capitales que están viniendo a dar aporte a estas necesidades de capital. Entonces dejo yo la oportunidad, dejo abierta la ventana el tema en la mesa, donde el fideicomiso como un instrumento de certeza jurídica para todas las partes puede ser un motor y un brazo que se necesita para todo este tipo de proyectos. Bueno, pasando un poco en concreto, dado como ya nuestros panelistas pusieron un poco el contexto, la experiencia mexicana, como muchos de ustedes saben, en materia fiduciaria, concretamente respecto del mercado de la infraestructura y de la energía, ha tenido desde hace ya varios años un uso bastante rico. Para dar, por ejemplo, algunos antecedentes, cuando el mercado al que se refería y donde participa la empresa de Pedro y muchos más también de nivel internacional, que es el tema de distribución de gas natural, que durante la administración del presidente Zedillo pues se permitió una apertura a la inversión privada, pues muchos de los ductos o de los sistemas de distribución que existían, concretamente por ejemplo aquí en la Ciudad de México y en la zona conurbada del Distrito Federal, se aportaron a un fideicomiso en el cual Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, era el fiduciario, y mediante el cual este fideicomiso, junto con el proceso licitatorio para las empresas que resultaron ganadoras de los dos sistemas que se dividieron, pues todos los activos, todos los ductos, también los derechos de paso, los derechos de vía, el fiduciario y el mecanismo del fideicomiso pues sirvió para ir regularizando todos los derechos de paso o los derechos de uso que las titulares de los permisos que resultaron ganadoras pues pudieran aprovecharlos, y se empezó a utilizar de una manera pues más organizada, permitiendo también a la empresa, que era una empresa paraestatal, separar el riesgo, digamos, de estos activos de transporte del gas natural de ya el patrimonio que fue liquidado de la distribuidora de gas natural del Estado de México, que era la empresa paraestatal, que era la encargada de la distribución. Y con esa base y al amparo de los títulos de permiso de distribución del gas que la Comisión Reguladora de Energía otorgó, pues ya se fueron desarrollando conforme a los compromisos de inversión de los licitantes ganadores, pues las redes que actualmente existen y que, bueno, pues los compromisos siguen también en otras ciudades, ¿no? Entonces ahí el fideicomiso fue una herramienta muy útil para separar los riesgos de la estructura que era pues, netamente paraestatal, totalmente controlada por el sector público, a este paso, este tránsito al sector privado. También, pues ya en el mercado general de la infraestructura, pues por lo que hace a las autopistas, como muchos de ustedes recordarán, el gobierno federal, también utilizando a este banco de desarrollo tan importante que es Banobras, creó para lo que los economistas llamaron el rescate carretero, el fideicomiso de rescate carretero, que por sus siglas era el FARAC, mediante el cual, pues bueno, todos estos activos de las autopistas fueron devueltos, por así decirlo, al gobierno federal, a este fideicomiso del cual Banobras era el fiduciario,
o es el fiduciario, y que se tradujeron en un esquema muy importante, muy novedoso, para que el propio fideicomiso tuviera todas estas activos que son bienes del dominio público, que son en términos jurídicos, que son las autopistas como vías generales de comunicación, y también pues toda la parte financiera a través del esquema, pues permitieran pues rescatarlos, como su nombre lo dice, en términos financieros, no exactamente legales, de los particulares que tenían concesionadas estos bienes. Posteriormente, este FARAC, junto con un fideicomiso de infraestructura también en el cual Banobras es el fiduciario, fueron fusionados durante la administración del presidente Calderón el año pasado, y se creó el Fondo Nacional de Infraestructura, que pues, es uno de los fideicomisos mexicanos más importantes, de singular relevancia para todos los grandes proyectos de infraestructura del gobierno federal. Básicamente, el Fondo Nacional de Infraestructura, también conocido por algunos como FONADIN, pues fue el causaliente, decimos en términos legales, muy técnicos, que es el sucesor de estos otros dos fideicomisos, mediante una creación de un nuevo fideicomiso, que es el 1936, denominado así Fondo Nacional de Infraestructura, y que legalmente está soportado también con un decreto del presidente Calderón como titular del Ejecutivo, en el cual se le dota de una personalidad jurídica que le permite llevar a cabo una serie de apoyos que ahorita mencionaré y actividades, y que, sin embargo, no lo incluye propiamente como una entidad paraestatal dentro de la Administración Pública Federal. Esto es importante porque, por ejemplo, como otro muy conocido fideicomiso en materia turística, el FONATUR, ese sí es un fideicomiso público, y que tal cual, a diferencia de lo que sobre todo los abogados sabemos, no está dotado el fideicomiso del fondo con las obligaciones como una entidad paraestatal, sino que si es un fideicomiso público, reconoce que todos los recursos monetarios principalmente son recursos federales, pero da esa flexibilidad para participar en muchos esquemas muy novedosos en la propia infraestructura. Regresando un poco rápidamente, el FONADIN también por lo mismo, la administración pública con todos esos activos carreteros que tiene, se le decidió dotar de un título de concesión. Entonces, hoy por hoy es uno de los operadores y administradores de concesiones carreteras pues, más importantes del mundo, ¿no? En cuanto a kilómetros, en cuanto a la extensión y la relevancia, pues muchas de las grandes autopistas de nuestro país son operadas, primero concesionadas por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a este fideicomiso, que es tal cual un fideicomiso. Entonces, esta es, sin lugar a dudas, hoy por hoy una de las herramientas y es uno de los usos del fideicomiso más importante en nuestro país del fideicomiso, porque este fideicomiso público no paraestatal, les digo, en materia de autopistas, pues es el operador más importante, es el que tiene concesiones para seguir operando, administrando y también construyendo muchas de las grandes autopistas de este país. Ahora bien, este fideicomiso también está dotado, como es obviamente pues una herramienta fiduciaria dentro del propio gobierno federal, que no es técnica, también se le dota de facultades en su título de concesión y en el decreto, en el mandato que tiene, para contratar y licitar también muchos modelos, donde también invita a la iniciativa privada, a muchas grandes constructoras nacionales y de otros países, donde pues también construyen u operan también parte de estos tramos carreteros o de estas autopistas que les son concesionadas. Entonces esto es un esquema muy novedoso que lleva pocos años en México y que ha permitido también el desarrollo de la infraestructura de autopistas en nuestro país. También el FONADIN brevemente pues, funciona también como otorgante directo de apoyos financieros o de financiamientos, de créditos a empresas concesionarias, en el caso concreto de la única línea de ferrocarril de pasajeros que hoy opera, de transportes suburbanos, de Buenavista a Cuautitlán. También el fondo apoyó este esquema.
del concesionamiento ferroviario, también en otros mecanismos, en otras autopistas que el Fonadí o el fondo no es el concesionario. El fondo, junto con Banobras, otorgan también apoyos denominados créditos subordinados, que van detrás del crédito preferente que otorgan los bancos privados. Esto, digo, a grandes rasgos, sin lugar a dudas, también conocen ustedes, hay muchos otros esquemas de apoyo también en concreto en materia de infraestructura que otorga Banobras y que crean también inclusive fideicomisos específicos, dijéramos, ¿no? Similares al propósito específico. En otras ramas de infraestructura, que ahí comentará Alfonso, pues el fideicomiso sirve en proyectos de asociación público-privada que ya mencionaba, o su especie más conocida, los famosos PPS o contratos de prestación de servicios de largo plazo. Los fideicomisos son una herramienta invaluable para estructurarse, por eso en la jerga se le conoce como los fideicomisos de proyecto, porque paralelamente al contrato de prestación de servicios, en el cual, o de asociación público-privada, en el cual se estipulan los derechos y obligaciones del sector privado para construir, dotar la infraestructura y luego operar, y la obligación también del sector público, de la entidad que convoca, de entregar un pago o una contraprestación mensual durante toda la vida del contrato. Uno de los elementos fundamentales de la filosofía en el APP, pues es el hecho de que el particular o el inversionista proveedor, que es el nombre técnico que se asigna en estos contratos, tiene la obligación también de él conseguir el financiamiento. Este financiamiento para estos proyectos de infraestructura, el particular normalmente los acomete mediante la constitución o la creación de un vehículo de propósito específico, que es el que va a celebrar el contrato de APP con entidad pública, y este vehículo también va a ser el acreditado del financiamiento que otorguen los bancos normalmente privados para financiar la construcción de la infraestructura y el arranque, pues, de los primeros años de la operación del activo. Esto en casos concretos, hospitales, de campus, universidades públicas, que hemos tenido el gusto de colaborar con Alfonso y su empresa, y todo ello sí va a ser la base, digamos, financiera que va a necesitar, sin lugar a dudas, del fideicomiso, porque esta empresa como acreditada va a crear un fideicomiso de fuente de pago y de garantía, al cual va a afectar los derechos de cobro del contrato de APP, se le van a ceder o se van a fideicomitir a este fideicomiso del proyecto, y de esta manera la entidad pública todos los pagos de esta renta mensual los va a depositar en el fideicomiso. Depositados en el fideicomiso, se va también a estructurar en el clausulado de nuestro contrato de fideicomiso de infraestructura, pues una cascada de pagos, como muchos de ustedes la conocerán, que va a permitir que mes a mes se vaya honrando o sirviendo la deuda bancaria que esta propia empresa fideicomitente y fideicomisaria, normalmente en segundo lugar, pues va a utilizar para ir sirviendo el crédito preferente, el crédito bancario. Posteriormente, concretamente los APPs, se va a utilizar para pagar los gastos de operación y mantenimiento del activo, y en último lugar, si quedan los remanentes, pues ya se empezará a generar la utilidad del inversionista proveedor. También en muchos casos, sobre todo en APPs, en donde existen ciertos bienes, por ejemplo en los hospitales, el equipo médico, que todavía como el inversionista proveedor es parte de sus obligaciones dotar de ese equipo, o por ejemplo alumbrado público, las mismas luminarias, que todavía no, diremos los abogados, se vuelven bienes del dominio público, sino que siguen siendo bienes propiedad del particular, se afectan al fideicomiso también esos derechos sobre ese equipo, que sirva también como una garantía para el particular. Y por último, en la práctica, ya de hace varios años, tanto en los proyectos federales, estatales como municipales de APP de infraestructura, se utiliza también que esta sociedad de propósito específico que les comentaba
las acciones que representan su capital social, los patrocinadores o sponsors del proyecto también afectan en garantía fiduciaria dichas acciones. De tal suerte que se integra un paquete de garantías de colateral muy interesante para el banco y que dota a este Project Finance también desde el punto de vista legal de una estructura muy sólida. En algunas ocasiones, ciertos bancos prefieren utilizar o que el fiduciario no entre directo al patrimonio y que, por ejemplo, se celebre el fiduciario en representación o como parte de su mandato fiduciario, contratos de prenda sobre acciones, para el caso de las acciones del vehículo de propósito específico, y también, en ciertos casos, prendas sin transmisión de posesión, en el cual el fiduciario actúa como agente de garantías y no los incorpora a su patrimonio, sino que celebra como acreedor prendario los contratos de prendas sin transmisión sobre este equipo médico o infraestructura lumínica, etcétera, etcétera. Y la última, nada más para cederle la palabra a Alfonso, que nos haga favor de abundar un poquito sobre estos esquemas en el Project Finance de los APPs. Comentarles que también, porque en las sociedades de propósito específico y concretamente en la legislación federal, por qué se establece que tienen que ser estos vehículos. Pues para aislar riesgos, normalmente como son proyectos muy grandes, se integran consorcios o mecanismos de participación conjunta de, pues, tenemos por un lado una constructora extranjera, española, importante, un operador, un socio mexicano, y pues todos ellos para no incorporar directamente estos activos a su balance desde el punto de vista jurídico, pues es mejor crear una sociedad específica que va a ser la titular del contrato una vez que se gana la licitación pública y que por tanto va a permitir aislar los riesgos y que va a tener también los riesgos de que decir, bueno, primero la dependencia pública que contrata solamente tiene una contraparte, tiene todas esas obligaciones muy claras, y segundo, pues para los particulares el sector privado no tiene la obligación de meter el balance de sus matrices o de sus controladoras, ¿no? Esto también va a tener ventajas financieras que le pediría también que Alfonso que elaborara un poquito a las ventajas de decir qué pasa cuando ya el activo se madura y ya el constructor, el desarrollador, el sponsor del proyecto, ya su negocio es estar en otros sectores del mercado de infraestructura y desarrollar nuevos proyectos. Y que por lo tanto se abra la venta, de lo que comentara Pedro, de las oportunidades de que fondos de inversión privada tomen ya un activo más maduro, que ya lleve ciertos años operando, la entidad pública pagando las contraprestaciones mensuales y que haga un negocio financiero más atractivo a vender ya esos flujos futuros que son el contrato y deje a las constructoras o a las administradoras concesionarias desarrollar nuevos proyectos. Sí, okay. Continuando un poco con la línea que decía Sergio, efectivamente. O sea, el Project Finance es la forma, el mecanismo de estructurar este tipo de proyectos de asociaciones público-privadas que lo que buscan es acotar el riesgo. Es decir, primeramente el proyecto al que la entidad privada entra a construir, diseñar, operar, pero muy importantemente financiar, pues de alguna forma tiene que tener los riesgos acotados para que el privado tenga interés en entrar y el capital que se aporte a ese proyecto pues esté asegurado, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo primero y más importante es que los riesgos transferidos de este tipo de proyectos estén muy bien asignados, es decir, que el sector público siga tomando los riesgos que tradicionalmente son inherentes a él, como por ejemplo los cambios legislativos o los derechos de vía, etcétera, y luego se le transfiera al inversionista proveedor los riesgos de diseño, construcción, financiamiento y operación, ¿no? Con precios cerrados que, independientemente de que se retrasen las obras, etcétera, el proveedor inversionista fije el precio y no se puedan dar modificaciones en el objeto inicial de la construcción. Entonces,
En ese sentido, el Project Finance lo que permite, o esos vehículos de propósito específico, lo que hacen es acotar el resto del proyecto, es decir, lo que se financia es el proyecto y el riesgo que puede tener el inversionista en ese sentido se queda acotado a la infraestructura que está haciendo y no se afectan sus casas matrices del consorcio que en un momento dado se está organizando para cometer este proyecto de varias empresas, ¿no? Entonces, pero para que esto se pueda dar, en el que normalmente entran empresas constructoras, operadoras de diseño, buscan lógicamente el apoyo de la banca, de los fondos de inversión y la banca y los fondos de inversión ponen una serie de requisitos. En el caso de los proyectos federales con riesgo soberano de cualquier secretaría finalmente avalada por Hacienda, las entidades financieras entran directamente a financiar esos proyectos, sea una carretera, sea un hospital, cualquier proyecto por pago por disponibilidad, las entidades financieras entran a financiarlo directamente a través del inversionista porque toman el riesgo directo de la Secretaría de Hacienda Federal, ¿no? Pero, por otro lado, lo que nos hemos encontrado en esos esquemas que son de reciente utilización en México es que a la hora de acometer proyectos estatales o municipales, pues las entidades financieras tienen algunas garantías más. Entonces ahí entran los fideicomisos de segunda fuente de pago en el que le solicitan a un Estado, ok, voy a acometer este proyecto y en principio la primera fuente de pago va a ser el pago recurrente de la Secretaría, que es el cliente. En el caso de un hospital puede ser una Secretaría Estatal de Salud, en el caso de un proyecto de educación, la Secretaría de Educación, etc. Y van a hacer un pago, o sea, van a pagar la tarifa, el costo de la infraestructura y de los servicios con su gasto corriente de operación. Pero las entidades financieras requieren una garantía adicional. Entonces, esas garantías adicionales normalmente se han instaurado, se han armado de dos formas, principalmente. O utilizando las participaciones federales que le toca a cada Estado, de forma que se haga un fideicomiso de segunda fuente de pago, que solo se utiliza en el caso que haya default de la primera fuente de pago, con lo cual se utiliza en emergencia, es decir, normalmente tiene que venir el pago primero por el gasto corriente de la Secretaría y en el caso de que haya un default en pago, pues entonces entran estos fideicomisos de segunda fuente de pago en el que se ha afectado una participación federal y lo que requiere el inversionista principalmente es que se asegure el pago de la deuda. Como antes comentaba Sergio, dentro de estos proyectos pues hay la composición de una tarifa mensual o anual está hecha por la deuda, la amortización de la construcción y el mantenimiento y operación. Entonces, principalmente lo que solicitan las entidades financieras es que por lo menos la deuda, porque esto es un negocio que tiene la parte de construcción, tiene la parte de operación, pero finalmente hay un componente financiero que la deuda esté respaldada y asegurada. Otros esquemas que hemos visto es que en estados de cierta magnitud lo que han hecho para no afectar a las participaciones federales, que a veces, bueno, pues suelen estar bastante copadas o bastante utilizadas, pues han utilizado impuestos locales, han hecho fideicomisos afectando impuestos locales de la nómina de los trabajadores, por ejemplo, el 2%, entonces eso hace que otra vez utilicen ese fideicomiso de segunda garantía para garantizar los proyectos. Bueno, por otro lado, como comentaba Sergio antes, la banca de desarrollo juega un papel muy importante en este tipo de proyectos para que se puedan materializar tanto aportando recursos como aportando garantías.
Fonadí, por ejemplo, es muy importante para el desarrollo de proyectos viales porque a veces pues, sí se pueden acometer concesiones de peaje en el que el cliente, usuario final, paga una parte, pero solamente en el caso de los proyectos ferroviarios también. Y ahí más importantemente, lo que se consigue por el pago de la tarifa del usuario final da para pagar una parte pequeña de la infraestructura y es necesario que por ejemplo, Fonadín o la banca de desarrollo entre a aportar recursos para completar, para poder hacer estos proyectos viables porque requieren de un aporte de fondos adicional a lo que se consigue por el peaje de la carretera. Y en otros casos también funcionan como garantes para proyectos municipales o estatales que antes hemos comentado, que los proyectos federales en principio no tienen problema por el riesgo soberano. En el caso de los proyectos municipales o estatales, la función de la banca de desarrollo es muy importante en ese sentido, porque lo que hacen es aportar garantías que en el caso del municipio no paguen, pues ellos cubren los pagos hasta que se regulariza y ya luego son encargados manobras, etcétera, de recuperar esos fondos del municipio o recuperarlos de las participaciones federales o estatales que les correspondan, ¿no? Bueno. Más para complementar lo que exponías, en este esquema de APPs estatales y municipales, precisamente lo que, como se estructura desde el punto de vista fiduciario, es que en estos casos el municipio constituye o pide una línea de crédito contingente, irrevocable y revolvente, normalmente con manobras, pero ya también algunos bancos, las instituciones de banca múltiple ya empiezan también a otorgarlos, algunos bancos privados, y este crédito es normalmente en los PPS desde el punto de vista presupuestario y el único componente de deuda pública, toda vez que el municipio pues sí se convierte en el acreditado y le cede al fideicomiso del proyecto los derechos de crédito para en el caso de que haya un impago, como comentaba Alfonso, pues se puedan tomar esos recursos hasta que se regularice el pago. Normalmente, como estándar de mercado, está entre 3 a 6 meses de rentas mensuales el monto de la línea de crédito contingente. Esta línea de crédito contingente, les digo, pues es el único componente del deuda público, se le ceden los derechos al fideicomiso para que el fiduciario, si hay no se paga alguna de las mensualidades, entonces pueda requerir a manobras el uso de ese recurso del banco acreditante y se pueda seguir con la cascada de flujos que ya también comentábamos. A su vez, estos normalmente, para dar ese engagement de crédito, ese riesgo, digamos, municipal pues se reduce porque manobras o entidad privada pues son con mejor calificación crediticia y ellos a su vez piden como colateral normalmente parte del porcentaje de las participaciones federales del municipio. Entonces, esos porcentajes, esos derechos, digamos, esas participaciones federales que la ley de coordinación fiscal permite que se afecten y también normalmente en el caso de proyectos municipales las legislaciones estatales de deuda pública y de PPS permiten esta afectación y generalmente es a otro fideicomiso en el cual el municipio afecta estos porcentajes que dependiendo de las proyecciones financieras, de la corrida del modelo financiero, pues se establece ese porcentaje. Entonces se crea un segundo fideicomiso, ahí ya no es parte de la sociedad de propósito específico, sino directamente nada más el municipio, afectando como fideicomitente los derechos sobre las participaciones federales. Estos también, en el caso de autopistas, sobre todo, plantas de tratamiento de agua, el fideicomiso de proyecto, sobre todo en la etapa de construcción, juega un rol fundamental porque las administraciones del crédito preferente, en muchos casos del APP, se van liberando conforme se van dando los avances de obra.
Y entonces ahí juegan un papel fundamental muchas empresas constructoras que realizan la ingeniería y arquitectura, que realizan la misión de ingeniero independiente o de supervisor, ya que con base en el reporte que mes a mes vayan dando y que valide el comité técnico del fideicomiso, se van a ir liberando los flujos para seguir realizando la etapa de construcción. Entonces ahí también el mercado es bastante sofisticado y ya hay muchas empresas nacionales y españolas que empiezan a desarrollar ya desde muchos años esta función, y en el cual el ingeniero independiente o supervisor externo pues se convierte en un aliado primero del fiduciario, porque le permite pues, que tenga que tener toda esa capacidad técnica y de arquitectura o de ingenierías, pues la posibilidad de tener esa validación del proyecto. Sirve también pues, para la entidad pública de que tiene a un tercero distinto, como ocurre en el caso de la APP, que no hay una obra pública tradicional y que no se contrata una supervisión, a contar con esa figura equivalente o análoga. Y también, en tercer lugar, al propio banco o grupo de bancos acreditantes para permitir verificar que efectivamente se está desarrollando el programa de obra de la infraestructura privada, insisto, a cargo del privado como inversionista proveedor, y que por tanto va a permitir el flujo de esos. Y dicho estamos complementando esta idea de Alfonso, le pediría a Pedro que complementara un poquito de hacia dónde también el fideicomiso vemos que va a desarrollarse o que debería desarrollarse respecto de la parte ya de financiamiento de capital privado o de capital de riesgo para proyectos de infraestructura, para proyectos en concreto de energía. Gracias. Bueno, yo quisiera decir en este caso que para nosotros el fideicomiso es el vehículo que nos permite integrar los recursos técnicos, legales, económicos para poder hacer o construir, armar este tipo de proyectos que son complejos, sobre todo cuando son muy especializados. Y todos son especializados cuando cada materia tiene sus secretos, ¿no? La clave en un principio es el contrato de prestación de servicios o el de concesión que tenga o que otorgue un gobierno federal, un gobierno estatal, municipal o incluso un privado. También hay actores privados jugando tareas importantes en el desarrollo de la infraestructura como inversionistas. Evidentemente, cuando te contamos con un aval soberano es mucho más sencillo acceder a recursos más económicos que finalmente son la clave en esos proyectos de largo plazo, ¿sí? Y que van asociados pues, a un riesgo, ¿no? Un riesgo, y ese lo determina el tiempo, la experiencia y la demanda de los servicios. En el caso de carreteras, cuando están asociados a flujos vehiculares, los ingresos del proyecto están asociados a flujos vehiculares, simplemente se estiman, ¿sí? Y esas estimaciones pues, son en base a proyecciones. En el caso de infraestructura de energía, como el transporte de hidrocarburos, en el caso de generación de energía eléctrica, es el mismo gobierno federal el que está asegurando una capacidad mínima de esa instalación, cosa que lo hace mucho más sencillo para efecto de obtener un financiamiento. Lo que prevén estos contratos de prestación de servicios es un take or pay. Esto es, si no se usa la capacidad instalada como mínimo en un porcentaje, el gobierno paga una renta por esa infraestructura. Entonces el concesionario o el prestador de servicios en todo momento tiene asegurados sus ingresos. Entonces hay una diferencia ahí importante que los hace distintos, no mejores sino distintos, ¿no? A mí me parece, y evidentemente esos ingresos es el cobro de la contraprestación acordada en el contrato de servicio. Regularmente los contratos de servicios están fincados a 25 años y el retorno de capital oscila entre 4 o 6 años hasta 7 años dependiendo del proyecto, ¿no? Evidentemente el contrato del prestador de servicios es clave porque ya que logramos en un principio integrar la ingeniería,
estructurarlo legalmente, la construcción, la puesta en servicio, es clave la operación. Instalaciones de este tipo mal operadas, evidentemente, pues ponen en riesgo los ingresos del contrato de prestación de servicios, ¿no? Entonces ahí la experiencia del operador es tan importante como el vehículo, como el fideicomiso, es tan importante como el contrato y como la demanda de los servicios asociados. Finalmente estamos hablando de la infraestructura, particularmente en el caso de México tenemos una gran necesidad de ella, ¿sí? Y todos los actores, desde todas las trincheras, me parece que hoy estamos en una coyuntura donde debemos de trabajar mucho en ello para que se dé, ¿no? Entonces, bueno, finalmente la clave está en estructurarlo adecuadamente desde el punto de vista técnico, legal y económico para que sea rentable y perdurable en el tiempo, ¿no? Ahora, una cosa importante es que los contratos estos que son a 25 años regularmente traen cláusulas de renovación y los contratos habitualmente vienen ligados a permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía. Muchos de ellos también están regulados en precios por la misma comisión. Entonces también se vuelve clave el adecuado manejo de la infraestructura física con el adecuado manejo de los permisos otorgados, los permisos federales otorgados, ¿no? Entonces sí se necesitan muchos actores, mucha especialización y conocimiento para que los proyectos al tiempo perduren. Yo ahora le pediría a Alfonso, en el marco de nuestro quinto encuentro fiduciario México-España, si nos pudiera comentar un poco, pues, cuál es la experiencia o sobre todo las primeras impresiones para una empresa transnacional, concretamente de origen español, como en el caso de tu empresa, de Acciona. ¿Cómo ven, cuál es su primera impresión del fideicomiso? Dado que, y luego me permitiré complementar un poco, obviamente sin ser abogado español, pero de lo que conocemos del sistema jurídico de España, pues en principio nuestro contrato de fideicomiso no es una figura que se encuentre legislada en España y que pues es por lo mismo también prácticamente pues, desconocida, ¿no? Y cuál es su impresión, su experiencia pues, de cómo el uso del fideicomiso en México por parte de empresas de infraestructura españolas. Sí, bueno, efectivamente es una figura de América, entiendo, y cuando vas a armar un primer proyecto y llamas a España, a la oficina, hablas con los financieros y dicen, es que me dicen que hay que armar un fideicomiso, y ¿eso qué es? En España, esa figura no existe en España, ¿no? Existirían otras figuras similares. En cualquier caso, entiendo que nos da muchas garantías. Como he comentado antes, pues a la hora de cometer proyectos, pues buscas cuando hay aportación de capital o equity propio de la empresa o te encargas de traer una serie de fondos de inversión para que te apoyen en tu proyecto o de banca, pues efectivamente, bueno, ¿cómo está garantizado el proyecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, los fideicomisos y los esquemas de los que hemos hablado ahora en el sector de infraestructura pues nos dan unas garantías en el que nos deja tranquilo a la hora de entrar, es decir, como comentaba antes, el fideicomiso de segunda fuente de pago, el fideicomiso de Fonadín, Banobras, etc. Entonces eso, siempre que esté lógicamente bien armado, da las garantías suficientes para entrar en un proyecto, ¿no? Porque en este tema del financiamiento estructurado, financiamiento de proyectos a largo plazo, en fin, yo creo que es muy interesante, cómo se cierra el ciclo de todos los diferentes actores que van participando. Nosotros como empresa constructora desarrolladora operadora, pues a veces principalmente lo que nos interesa es el negocio de la construcción y operación y traemos el financiamiento como una necesidad para cometer una serie de proyectos, ¿no? Porque en el tema
a lo mejor no eres del todo competitivo o hay muchos tiradores en un proyecto de obra pública normal pagado por la entidad directamente. Entonces, en el caso de acometer grandes infraestructuras o grandes contratos de infraestructura, pues ya hay menos empresas que tengan una serie de garantías o puedan armar una serie de consorcios que permitan además traer el financiamiento para acometer estos proyectos, ¿no? Entonces, pero por otro lado, como nuestro negocio principal es la construcción y la operación, lo que queremos es salirnos normalmente salirnos cuando los proyectos están maduros, salirnos de ellos en la parte de financiamiento. O sea, ya la parte de construcción duró 1, 2, 3 años, ya se hizo, ya empiezas a operar, se mitiga el riesgo de construcción, de diseño y construcción, que da miedo o da una cierta reticencia a las entidades financieras, o en el caso de una carretera de procesos de peaje, etcétera, pues ya has pasado el ramp-up, es decir, ya tienes un flujo de tráfico más o menos estable, ¿no? Entonces, en ese momento, pues, ok, ya esos riesgos se han mitigado y ya simplemente tienes un flujo constante de ingresos, de cobros y de ingresos, ¿no? Y eso es muy, muy apetitoso para los fondos de inversiones y especializados en infraestructuras principalmente, que conocen bien este negocio y entonces entran en ese momento a comprar las acciones de la empresa de desarrollo y dicen, bueno, ok, tú sigue operando, pero yo me quedo con tu negocio financiero a largo plazo, ¿no? Que tiene una estabilidad y es muy apetitoso para ellos y además incluso entran en ellos los fondos de pensiones, por ejemplo. Recuerdo en una autopista de Chile que ponían, esta autopista se está pagando con sus fondos de pensiones, ¿no? Entonces es perfecto porque ya son proyectos a largo plazo estables que van obteniendo los recursos de unos pagos y son muy, muy apetitosos para los fondos de inversión. Gracias. Entonces, bueno, sobre todo para retomando brevemente lo que comentaba en el marco del encuentro, de la temática de nuestro encuentro, sí es importante para los proveedores de servicios fiduciarios, pues sí concretamente tienen la oportunidad de tener un cliente español, y sobre todo desde la óptica legal, inclusive bajo el derecho mercantil español, entiendo que pues, también es hasta un negocio prohibido, ¿no? Entonces sí es importante explicar pues, que es un contrato típico de derecho mercantil mexicano, plenamente lícito, que además, resaltando el hecho de que pues, es la institución fiduciaria, a diferencia de los sistemas jurídicos anglosajones, el trustee, todos lo sabemos, pues tiene que ser una entidad financiera, ¿no? Institución de banca múltiple, casa de bolsa, sociedad financiera de objeto múltiple, y que, a diferencia de las jurisdicciones anglosajones, no puede ser una persona física fiduciaria quien tenga la encomienda de llevarla a cabo, ¿no? Adicionalmente, pues, todo lo que conlleva, principalmente para las entidades financieras reguladas, también un departamento fiduciario, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante hacer ese hincapié, sobre todo en nuestra experiencia con clientes españoles, pues cuando se habla con el jurídico de España, pues tratar esta introducción y que por lo tanto esta transparencia y neutralidad que va a dar nuestro contrato de fideicomiso, nuestro negocio fiduciario, para que el cliente como desarrollador y el banco o los bancos acreedores o fondeadores del proyecto de infraestructura pues sirvan y tengan ese mecanismo de transparencia, ¿no? También pues, el hecho de tener la posibilidad, sobre todo en fideicomisos tan complejos como los de infraestructura, porque son contratos, la verdad, pues para los que hemos tenido la oportunidad de participar en su elaboración y negociación, pues llegan a ser contratos bastante sofisticados los de infraestructura, con muchísimas complicaciones desde los fines, la cascada de pagos, las distintas actividades que tiene que desarrollar el fiduciario y el comité técnico, con lo cual, pues sí, explicar pues, toda esa verdad, toda esa complicación, pero que todos los roles que los distintos participantes en los negocios de infraestructura llevan a cabo, pues justifican tener una estructura y que pues, esa solidez, esa robustez en lo financiero, en lo económico, y
que también pues, va directamente a repercutir en la parte técnica del proyecto, pues justifica tener toda esta infraestructura, valga la redundancia, fiduciaria. Y por ello, bueno, pues, todo lo que ya comentaba Alfonso, que al final, en términos pues, empresariales, se traduce en una garantía, en una certidumbre que nuestros negocios fiduciarios dan concretamente en el ramo de infraestructura. Y pues bueno, ya nos estamos acercando al final del panel y pues yo quisiera nada más pues, hacer un pequeño comentario general sobre lo que vemos como desafíos. Yo me permitiría tomarlo y después pedirle a Carlos y Alfonso que dieran un poquito también su visión sobre los desafíos del uso del fideicomiso para estos esquemas de APPs, de infraestructura y de energía en general, hacia dónde los vemos, ¿no? Yo, en primer lugar, pues quisiera, con un ejemplo realmente muy concreto, que tuvimos la oportunidad de participar representando a un grupo de bancos a inicios de este año para una autopista estatal, en la cual que se está construyendo. El sindicato de bancos pues, fue el que dio un crédito a la constructora, al holding de la constructora, para expedir las cartas de crédito que servían a el otorgamiento, o más bien evidenciar a la entidad estatal convocante y sobre todo a las acreditantes Banobras y un banco privado, tanto del crédito preferente como del crédito subordinado, que se contaba con ese capital de riesgo por parte del grupo constructor mexicano para llevar a cabo la construcción y el desarrollo de esta autopista de jurisdicción estatal. Y el fideicomiso del proyecto sirvió, les digo, en este caso, bueno, no del proyecto, sino del crédito sindicado para la emisión de cartas de crédito, pues diseñamos, creo, un mecanismo muy interesante porque el fideicomiso sirvió primero pues, para una garantía fiduciaria inmobiliaria tradicional. Se aportaron una serie de terrenos que un grupo asociado a la constructora tenía en distintas entidades de la República, y por el otro lado también sirvió para establecer con distintos flujos de contratos PPS, también estatales, en los cuales este grupo ya estaba operando y que tenía de socios empresas, en unos casos también españolas y mexicanas, el hospital, el centro educativo, coercitivo y de PPS también del Estado de México, los flujos libres que quedaban de estos contratos, que a su vez estaban en un fideicomiso de PPS, estructuramos mediante una serie de cartas de instrucción irrevocables y ya un técnico legal con estipulaciones a favor del tercero, para que los flujos de estos otros dos fideicomisos de fuente de PPS también fueran aportados a este fideicomiso y que permitieran sobre todo dar garantía a el uso de, en el caso sobre todo, si se ejercían las cartas de crédito, a una línea secundaria de crédito que el sindicato de bancos otorgó. ¿Por qué se dio esta línea secundaria o paralela o un tramo adicional? Para que en automático también no hubiera un vencimiento del propio contrato de crédito que da base a la emisión de las líneas de crédito. Esto es, en automático se daba un refinanciamiento si los beneficiarios de las cartas de crédito llegaban a ejercitarlas, y entonces en automático pues se mantenía, no había un incumplimiento o un breach del contrato de crédito principal de las cartas de crédito. Y entonces, para soportar o darle esa seguridad al sindicato emisor de las cartas de crédito, lo que se hace es pues, que en automático puedan estar verificando que todos los flujos de los otros PPS entran al patrimonio de este fideicomiso para las cartas de crédito, y en automático pueden tomar esos recursos remanentes para hacer el repago. También pues, se le da la opción a la acreditada de poder ellos poner los recursos. Y por último, este fideicomiso pues, también va a recibir del ingeniero independiente, del crédito preferente, del crédito subordinado, también el fiduciario de este fideicomiso recibe los reportes de la empresa de ingeniería independiente para verificar que los compromisos durante este periodo de la construcción de la carretera
está funcionando, que la autopista es correcta, y entonces el fiduciario también cumple ese mecanismo. Entonces, yo lo saco a colación porque pienso que es un ejemplo muy claro de cómo se está sofisticando ahora más, cada vez más el mercado de infraestructura y cómo nuestro fideicomiso mexicano sigue siendo una empresa, un instrumento muy bondadoso para llevar a cabo estos proyectos. Con el tema simplemente de que yo, en perspectiva, pues, como sobre todo la parte fiduciaria, los fiduciarios pues tienen que ser muy dinámicos, muy atractivos, tener cuidado porque mi experiencia muy respetuosa a los fiduciarios, siento que también las cláusulas mismas de los fideicomisos cada vez, sobre todo la parte de indemnizaciones, de responsabilidad, la estamos haciendo, las estamos hasta cierto punto fosilizando y haciendo difícil la elaboración o la estructuración jurídica del fideicomiso. Entonces creo que ahí es, en mi opinión, uno de los grandes retos que sobre todo los fiduciarios tienen, porque sin lugar a dudas, se los digo desde el lado o de la óptica, teniendo la oportunidad de representar o al concesionario o a los inversionistas proveedores o a los bancos financiadores, tienen muchísimo interés y sin lugar a dudas el fideicomiso va a seguir siendo la fuente o el instrumento principal para estos proyectos de infraestructura. Concretamente, así como ya se elevó a nivel de ley federal de APP, la Sociedad de Propósito Específico, también el fideicomiso ya tiene base directamente en la ley de APP, que va a seguir siendo el instrumento neutral de plataforma para llevarlo a cabo. Pero no sé si, por último, mis dos compañeros quisieran agregar algo más sobre desafíos. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya estamos. Ya estamos. Sí. Un comentario importante. La oportunidad, lo mencionaste muy importante, la oportunidad en México hoy está para las pymes, ¿sí? Hoy el porcentaje de componente nacional en todos los proyectos es importante, es hasta el 50% como condición de todos los proyectos, y en ese gran mercado de proveedores y de prestadores de servicios hay una gran área de oportunidad, una gran área de asistencia, de consultoría y de prestación de servicios. Yo digo de prestación de servicios como deban de ser los adecuados, porque finalmente todos nosotros como prestadores de servicios vamos en gran medida a las cláusulas que nos pone el gobierno. En muchas ocasiones esas cláusulas nos pueden atar a que el acceso al financiamiento no sea difícil. Entonces, como fiduciarios, como asesores legales, me parece que hay un área de oportunidad importante. Gracias. Gracias nuevamente por la invitación a TP Sourcing y mucho éxito en la conclusión del quinto encuentro fiduciario.